nosotros tenemos que hablar de Chile, sobre el cual no hay demasiado material. Vamos a hacer la línea de tiempo, pero sobre todo me parece que deberíamos como contar o explicar por qué durante todos estos años está la alternancia esta de ¿cómo se llama? Conservadores y liberales. Sí. ¿Por qué no explotó todo por los aires? ¿Por qué llegaron a este consenso, a esta búsqueda de apaciguar las aguas? Un gobierno. Claro, inclusive porque después de la independencia no hubo tensiones en Chile, no, como en Argentina, como en otros claro. Países hispanoamericanos. Claro, porque el autor lo que dice es que había un miedo latente, que era el miedo a la anarquía. Exactamente, sí. Claro. Sí. Entonces buscaban un nuevo orden social y político. Sí. Entonces todos los grupos se unieron y se unieron en torno a valores comunes, que en ese caso era ahí era la religión y la educación. Y sí, igual también lo que dice el autor, que es re piola, porque están buscando llegar a un acuerdo, pero dice también que pocos se muestran dispuestos a perder el control de las transformaciones que se van produciendo en el campo social y político, y que después, cuando desarrollemos la línea de tiempo, siempre vamos a ver dominante. Que siempre hay algo que lo traba. Sí. Bueno. La primera fecha de la línea sería 1823. Sí, que culmina la agitación política, claro, con el derrocamiento de O'Higgins, o Higgins, no sé cómo se diga. Que había sido un héroe de la independencia. Sí. Termina con el derrocamiento y automáticamente hay una revuelta de los conservadores. No, eso es en 1829. Sí, pero es la revuelta conservadora contra el presidente liberal Francisco Antonio Pinto, donde ganan la batalla los conservadores. Y se establece un nuevo orden más conservador. Claro. Entonces después tenemos otra fecha, que son 10 años, que es el gobierno del general José J. Prieto. Exactamente, en 1831. Y acá habla del comerciante Diego Portales. Exactamente, fue muy importante en los negocios. En la influencia en Chile. Sí, aumentó el tema de los negocios, se empezó a ampliar el dominio tradicional de los hacendados y de los comerciantes, y se agregan lo que son el área minera. Claro, bueno, acá esto vamos a ponerlo ahí como que recordar el tema de la minería, porque a partir de la cuestión de la minería, de los recursos, de los trabajadores, más adelante vamos a ver que aparece una nueva clase social, un nuevo protagonista que va a empezar a pelear ¿cómo se llama? Va a intentar quitarle algo de poder a la clase dominante. Sí, creo que igual eso es hasta pasado de 1833. No importa, pero hay que tenerlo en cuenta, porque acá nombra como al pasar que a los comerciantes se le agrega una nueva actividad, y eso más adelante va a generar una nueva clase. Bueno, en ese momento también lo que hace este presidente es necesita poder controlar lo que piensan, o sea que trata de controlar la prensa. Sí, controla la prensa, organiza el ejército y fortalece las milicias. Sí, y hace una nueva alianza con la iglesia, el Estado y la iglesia hace una nueva alianza. Porque acá aparece algo que nosotros en la política actual se está discutiendo, que es las facultades extraordinarias. Porque para hacer esto, que es controlar a las clases, apela a las facultades extraordinarias, y hace alianzas fuertes con estos otros actores sociales que ustedes nombraron. Y en 1833 se crea la Constitución. Sí, que fue una presidencia fuerte. Igual es una de las más importantes y la que ha durado mucho tiempo. Sí. En esta Constitución lo que se arma también es un vínculo muy estrecho con la iglesia entre la iglesia y el Estado, como que se fortalece en ese momento, por lo menos. Sí, también se suma el incremento del poder de la Guardia Nacional en detrimento del ejército, y esto tiene injerencia en los procesos electorales. Esto tiene que ver con la cuestión de querer dominar los pensamientos. Claro, porque dice que aunque tiene un aspecto republicano esta Constitución,
En realidad establece un presidencialismo muy fuerte. Ujú. Aparte la iglesia tiene como un cierto control también Claro. de sus fieles, por decirlo así. Bueno. Entonces ahí también hay un poco de dominación. Claro, el Es presidente una tiene dominación en conjunto. El presidente tiene mucho poder sobre la justicia, la administración pública y el Congreso. Está bien, pero igual también acá lo que hay que marcar es que a pesar de todo esto, que dice recurrencia de tácticas represivas e implementación de medidas de disciplinamiento social, se siguen produciendo conspiraciones. Y aparece el asesinato de Portales en Sí, en 1837. Sí. Exactamente. Sí. En 1837, asesinato de Portales, provoca tensiones internas. Provoca Porque habla también de la guerra contra claro, la guerra de la Confederación. Confederación Peruana y Boliviana. Entre 1837 y 1839 sucedió eso. Claro, acá también me dice que en ese periodo el gobierno también usaba medidas represivas para mantener el control. Sí, pero a O pesar sea, de todo eso, sí. no cedían las tensiones. Sí, O sea, me parece que no eran demasiadas, o sea, o había demasiadas tensiones o no era tan efectiva las medidas que tomaban. Porque habla de que siguen sucediendo. Y en 1841 llega a la presidencia del general Manuel Bulnes. pero acordate que anterior tenemos la guerra contra la Confederación de Perú-Bolivia. Claro, Esa también. 1837, 1839. Exactamente, Sí, sí. fue la guerra del Pacífico. la guerra del Que era por la minería, digamos. Creo que por el desarrollo de la minería. Hay como una mezcla de posesión de territorios y que a su vez esos territorios Tenían que ver con la tenían que ver explotación. con la explotación. Sí. Como sigue sucediendo en la actualidad. Claro, bueno, aparte sigue habiendo confrontaciones, hay un orden autoritario que se sigue confrontando constantemente, se empieza a ver también un calor de transformaciones económicas, sociales y de la emergencia de un nuevo espacio de opinión y discusiones como lo que proporcionaba la universidad y el Instituto Nacional, entre otros. Está bueno porque empiezan a aparecer espacios donde se discute, se debate y aparecen nuevos contenidos. Bueno, y ahí aparece. Aparece Bulnes. Ahí empezamos con la Ahí fecha aparece durante Bulnes. el periodo que gobernaba el general Manuel Bulnes. En 1841 y se comienza Sí. a discutir el papel que juega la Iglesia y la religión católica en las conservaciones del orden social y se incorporan más actores. Sí, se incorpora el pueblo. Claro, y además buscaba acelerar los cambios y hacer participar más al pueblo en Nuevos, el debate político. Nuevos autores. Bueno, igual acá dice que la tensión estalla en 1851, confrontando a liberales, entre comillas, dice igualitarios y conservadores, y sin embargo la revolución culmina con el triunfo de los conservadores. Exactamente. Claro. Y queda como presidente de los conservadores Manuel Montt, entre 1851 y 1861. Bueno, sí. Sí, siga, no nos vamos a pelear ahora, amiga. No. En su gobierno se busca mantener el orden y a la vez impulsar el progreso. Claro, apareció nuevos caminos, puentes, ferrocarril, Exactamente. ampliación de la frontera, políticas inmigratorias, modernización de las administraciones, supresión de los tributos, o sea que se dejó de pagar el diezmo Y el mayor obligadamente. Claro, y los ferrocarriles eran lo que conectaban el país del norte con la minería. Claro, Del norte aparece el Banco hacia el Nacional, centro. la reforma, no, perdón, mi dislexia La reformulación. del derecho privado y las transformaciones económicas y sociales. Yo tengo otra, atraer inmigrantes. Y se moderniza la administración, eliminando impuestos, eso ya lo dijimos, y creando el Banco Nacional. Bueno, después acá lo que habla es que en ese contexto, dice, aparece una ley de amnistía en 1857 Sí. y se renuevan las críticas contra la Constitución de 1833. Sí, Sí. y ahí como los que estaban en contra de esta Constitución de 1833, lo que planteaban era, bueno, si no nos hacen caso, ¿qué vamos a hacer? Una nueva revolución. Claro, se produce un nuevo levantamiento en Sí. 1859. Que también es sofocado. Exactamente. Sí. Luego dice acá que Montt no puede imponer a su propio sucesor y entonces eligen al que menos resistencia tenía de ambos Sí. lados.
Eso fue en 1861, a José Joaquín Pérez, Sí. que es un candidato no resistido por los liberales y los conservadores. Es como que fue algo más neutro. Sí. Y acá nombra, Que era aceptado por los distintos sectores. y nombra por primera vez a los 3 partidos emergentes en ese Sí. periodo. Claro. Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Radical. Que van... Y ahí es donde empiezan a tener un rol más importante en la elección de los presidentes. Ajá. Bueno, y en 1871 a 1876, Federico Errázuriz, Sañante. Bueno, a ver quién me ayuda, por favor, con el apellido. No, ponele, Federico. El Fede. El Kiko. Y aparece esta figura porque a partir de 1871 los presidentes no pueden ser reelectos. Ajá, sí. Entonces aparece... Sí, esa es una de las cosas que... Bueno, que dice acá, conduce a Chile hacia una vida política dominada por los liberales. Bueno, hay una delimitación sobre las funciones eclesiásticas con el Estado, un fuerte impulso a la educación pública, la libertad de culto, se extiende el sufragio a quienes eso iba a decir. saben Ahí. leer y escribir. Exactamente. Porque O sea que no aparte- solamente las élites, ahora los que saben leer y escribir también pueden votar. Sí, Porque en su momento también estaba restringido solamente el voto para hombres. No, Claro. no votaban todos. sí, y aparte eran los hombres que tenían propiedades. Ajá. Claro, por eso las élites. Es como un resabio que queda de aquellos de Europa, donde Claro. votaban los propietarios. Sí. Bueno, acá con que supieran leer y escribir no se les exigía la comprobación de ingresos, ni rentas, ni propiedades. Claro. Eh, Bueno, seguimos con 1876 y 1871. Aníbal Pintos. ¿Qué dice acá? Dice que se acrecientan las tensiones y se incrementa el control parlamentario. Sí, empiezan a interpelar a los ministros. Hay una forma de, que como que no les gustaba mucho que el Parlamento se inmiscuyera en las decisiones del Poder Ejecutivo. Y ahí donde la parte donde vos decís de la llamada República Parlamentaria. Falta, Falta. estamos a un paso, pero falta todavía. Bueno. Estamos cerca donde dice la Guerra del Pacífico. Claro, acá lo que dice es que los sectores dirigentes chilenos empiezan a consolidarse internacionalmente y nacionalmente gracias al crecimiento con el económico por el salitre y el cobre. Pero acá es donde aparece esto que decíamos al principio, con la producción Grupos minera. Aparecen nuevos grupos sociales Claro. que comienzan a manifestar demandas sectoriales Y organizaciones obreras. las primeras organizaciones obreras. Sí, sí. O sea que se empieza a armar un lindo mejunje de clases sociales acá. Sí. Después habla del liberal Domingo Santa María entre 1881 Y 1886. ¿Es un liberal? Sí. Dice, incorporación de nuevos territorios, amplía las funciones del Estado y desarrollo de las obras públicas. Sí. También hace que los cementerios dejen de depender de la iglesia y crea el registro civil. Bien. Como que vamos avanzando a lo que... En 1886 y 1891, Juan Manuel Balmaceda, que sería el presidente de ese tiempo, estimula las inversiones en obras Balmaceda, públicas de vuelta. Porque sin embargo la guerra civil volvería a estallar en 1891, dice acá. Y después empieza, entonces presidente Juan José Manuel Balmaceda quería grabar la industria del nitrato para financiar un ambicioso Claro, programa. pero O sea, Juan Manuel Balmaceda toma la presidencia después de eso. Antes, Antes. Después. 1886. Balmaceda, que era ministro de Santa María, Ajá, ahí esa parte, no la sabía. bueno, asume en 1886 hasta 1891. Tiene una política de transformaciones, dice, un cambio desde arriba, orientado a brindar mayores beneficios sociales al conjunto de la población,
sin poner en cuestión la hegemonía de las élites ni derivar en la exigencia de una mayor participación política de nuevos actores. Y tiene en cuenta a los sectores más bajos, no solamente a los de las élites, por lo que Claro, pero entendí. justamente acá lo que dice es que A todos. Si bien esa política recibe beneplácito de estos sectores nuevos de trabajadores, produce fuertes tensiones con aquellos círculos empresariales, nacionales y extranjeros, que, dice acá, temen los planteamientos del presidente de terminar con el monopolio salitrero en beneficio de las arcas del Estado. ¿Ahí en qué año estamos, chicas? 1990. 1008. 1008, durante el gobierno de Balmaceda. Claro, 1886 y 1891. Ah, Porque acá después acá está, la crisis económica de 1890, sí. dice que coloca en la escena a un movimiento de los trabajadores que se ha transformado profundamente. Ya no son los artesanos y obreros urbanos calificados, sino que son la gran masa de obreros provenientes de las áreas mineras, portuarias y fabriles de Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso. Claro. Y ahí hay un punteo. Claro, la porque- creación del Partido Democrático, que son los primeros de los que vos Claro. dijiste recién, que serían los los áreas mineras de Tarapacá. no, los de antes. Los mineros son los otros. Hay dos. Los primeros participan de la creación del Partido Democrático. Claro. O sea, acá dice que algunos participan en la creación del Partido Democrático y otros en la huelga grande de 1890 por sus reivindicaciones salariales y laborales. Bueno, Claro. esa sería Sí. el contexto en el que está el gobierno de Balmaceda. Ajá. que termina en 1891. Sí, ahí donde dice que con la guerra civil. Bien. Bueno, ahí. Y ahí arranca, el 1891 arranca el gobierno de Jorge Montt, el primer gobierno parlamentario, dice. Claro, Claro. porque en realidad Balmaceda se enfrenta con una enorme resistencia del Parlamento. O sea, lo que quería hacer Balmaceda, por eso estalla la guerra civil. Todo lo que quería se enfrenta con el Parlamento. Ah, porque hay una guerra civil, sí, yo lo leí. Sí. Bueno, y ahí es donde empieza esto último, que es de Ansaldi Giordano, que dice que la llamada República Parlamentaria Sí. aparece como la fórmula que le soluciona a la clase dominante los conflictos, todos estos conflictos que vinimos viendo, introducidos por el auge del salitre en la relación Estado-clases dominantes. Ujú. Estos conflictos, sigue diciendo los autores, se produjeron por fortísimas diferencias entre distintas fracciones o segmentos de la clase dominante. Y que a partir de esa fecha, 1891, los capitalistas extranjeros controlaron la economía chilena, invadiendo sin disputa el estratégico comercio de importación e incluso el área monetaria, de divisas y algunas ramas industriales. Y también sigue diciendo que los propietarios chilenos fueron relegados a trabajar en sectores acumulativos de segunda clase, especulación bursátil, renta urbana, gestiones públicas, y a incurrir en diversas exacciones al presupuesto fiscal. Los terratenientes, a su vez, siguieron detentando el ejercicio de la denominación política y social bajo la forma oligárquica. Sí. Después habla de que una de las características de la dominación oligárquica es la extensión de redes familiares como articuladoras Claro. de la Como de que la se iban dominación. casando, que se iban... Sí. ¿Dónde estás? Acá habla justamente de Errázuriz, que era Sí, una la de las que se llama familias. Ahora bien, al igual que su oponente, Balmaceda tuvo un apoyo político y una importante red de familias estrechamente vinculadas entre sí por los típicos lazos matrimoniales y económicos. O sea que en realidad la familia se casaban por Una cuestión económica, por la político-económica. economía. Y esas eran las familias que apoyaban a Balmaceda. Exactamente. Después Balmaceda, acá lo que habla también es que desde 1891 hasta la crisis de 1930, Sí. este formato
profundizando la pauta de privatización de las funciones públicas, a tal punto que el Parlamento se convirtió en un espacio de negociación de los intereses económicos de las clases propietarias. Esto que uno escucha a veces decir que el Parlamento no sea una escribanía, que sea el lugar donde se firman las cosas a nombre de los intereses económicos. Bueno, después habla de esto que veníamos diciendo, el surgimiento de una clase media y un proletariado minero, que fueron los nuevos protagonistas de los conflictos sociales y políticos desatados durante las primeras décadas del siglo XX. Sí, acá lo encontré. En esta clase se sumó la incipiente burguesía industrial. Los tres formularon demandas del cambio que llevaron a la promulgación de una nueva constitución en 1925. Y esta puso fin a la edad de oro de la denominación oligárquica. Bueno, igualmente dice que algunas líneas estructurales de la oligarquía permanecieron largamente, tanto que su desarticulación, miren la fecha que dice acá, solo llegó definitivamente con la política de la democracia cristiana, la reforma agraria de 1964. O sea, un montón. Un montón. Un montón. ¿Cuándo fue lo último? 1925 y 1964. Casi 50 años, casi 50 y pico de años, ¿no? Sí. Acá lo que dice es que uno de los rasgos... 40. Uno de los rasgos particulares 40 años. de la dominación oligárquica chilena fue la constitución temprana de un sistema de partidos de alcance nacional. Que obviamente esto no es ajeno al carácter del pacto oligárquico, redefinido en 1891, el parlamentarismo. Y a ver qué dice acá. Bueno, que esta forma era una versión local del parlamentarismo típico, y estos ajustes locales fueron lo que le restaron fuerza al nuevo modelo político adoptado. Con el predominio del poder legislativo sobre el ejecutivo, los partidos políticos, pero también la política de facciones pasaron a un primer plano. A esto se sumó otro cambio institucional crucial, la Ley de Autonomía Comunal, que modificó sustancialmente el equilibrio del histórico centralismo chileno. Acá dice la República Parlamentaria se apoyó en un conjunto de 6 partidos muy heterogéneos y poco diferenciados ideológicamente, agrupados en 2 formas, Fuerzas. la Alianza Liberal y la Coalición. Estas estaban vertebradas en torno de 2 partidos principales, el radical y el conservador. ¿Se acuerdan que los habíamos nombrado anteriormente? Sí. Bueno, acá dice que las diferencias entre esos partidos era un rabioso anticlericalismo de los radicales de un lado y la defensa furibunda de los intereses de la Iglesia del otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Rabiosa, furibunda, rabiosa. O sea, anticlericalismo es de anti del... O sea, por un lado no querían que esto que se viene es anticlero, digamos. Claro, que la Iglesia no se meta en los asuntos del Estado. Y la otra parte dice que, bueno, la Iglesia prácticamente tiene que ser el Estado. Después habla de otro partido. Que los otros partidos se movían entre las 2 coaliciones. Así, el liberal democrático se movía ampliamente entre las 2 coaliciones. Claro, dice que repercutía en la conformación inestable de los gabinetes. Bueno, esto que hacía medio endeble la conducción de los destinos del país. Y acá también habla de en la década de 1920. La inestabilidad y la corrupción extendida fueron los blancos de un movimiento cívico-militar que fue el emergente de una crisis sin retorno y marcó el inicio de una nueva fase política. Después que dice, bueno, acá empieza a hablar de esa nueva fase, digamos, de esa nueva fase política. Sí, signada por la violencia y el gradualismo. Sí. Imperantes en el proceso de democratización política y social que signó la erosión de la dominación oligárquica en Chile. Bueno, los problemas que no tuvieron al principio los están teniendo en esta... Como que se les acumuló, ¿eh? Sí. En efecto, dice, con la crisis del parlamentarismo en los años 20 se abrió una fase de reformas en la cual las notas predominantes fueron
las elecciones periódicas y cierta estabilidad y continuidad en la sucesión de los gobiernos, tanto como el recurso de la violencia lo fue en la resolución de las crisis. Perfecto. Bueno. ¿Y después de que sigue 1920 Arturo Alessandri Palma? ¿Lo tenemos o Dice, es una parte de...? hay que agregarlo ahí en la línea de tiempo, porque... ¿Hasta dónde llegamos con la línea de tiempo? No, 1891 creo, ¿no? Claro. 1895, el Partido Democrático se integra a la Alianza Liberal. O sea, 1820 faltaría. No, No, y tenemos otro. 1985 1920. tenemos. Pero me Tenemos parece, otra fecha. que Me parece ya que... acá no estamos en la cuestión oligárquica, porque, Sí. claro, no, porque acá justamente lo que leíamos acá al principio es que ya no estaban más en el gobierno, pero sin embargo había como una estructura que se desarmó fue desarmándose como de a poco. como de a poco, pero no estaban más en la alternancia de los gobiernos. Y creo que hasta ahí llega. Colorín colorado, Este cuento Entonces, se acaba. colorín colorete, No, déjalo ahí. este cuento de juguete no. Ah, perdón. Qué mal pensada. ¿Qué? Yo no me acordaba de la última parte, por la duda Bueno. no dije nada. Lo bueno es que es Chile. ¿Y Chile queda cerca de la casa de quién? De Gena.